Existe una huella genética que se niega a comportarse como se espera. Se divide. Una mitad apunta al sur, hacia las vastas llanuras fluviales del subcontinente indio, hacia los reinos de habla sánscrita, hacia los linajes sacerdotales del corredor del Ganges. La otra mitad apunta al noreste, hacia las estepas de gran altitud del Tíbet, hacia las poblaciones adaptadas al frío de la meseta del Himalaya, hacia el tipo de ascendencia que cabría esperar de un pueblo que ha vivido por encima de las nubes durante 25.000 años. Y pertenece a la misma persona. Se encuentra en el mismo genoma. En un pueblo que habla una lengua tibetano-birmana, que ha conservado su propia religión, su propia escritura, su propia arquitectura durante más de 2000 años. En un reino montañoso situado precisamente en la frontera entre dos de las grandes civilizaciones del mundo. El cromosoma Y dice una cosa, el ADN mitocondrial dice otra, y la lengua revela algo que ninguno de los dos predijo. Durante generaciones hemos tenido una historia para explicar esto. Era ordenada, era lógica. Casi con toda seguridad estaba incompleta. La explicación habitual de cómo se formó Nepal, demográfica, genética y culturalmente, es el tipo de historia que encaja en un libro de texto. Dos grandes corrientes que fluyen desde direcciones opuestas se asientan en capas. La primera corriente migratoria provino del norte y del este. Hace miles de años, poblaciones de origen tibetano-birmano descendieron del este de Asia a través de los altos pasos del Himalaya, estableciéndose en las colinas medias y los valles de montaña de lo que hoy es Nepal. Los Tamang llegaron por este camino. Los Gurung, los Rai, los Limbu, los Sherpas, el pueblo de alta montaña más famoso del mundo, siguieron la misma ruta general. Sus lenguas pertenecen a la familia tibetano-birmana, emparentadas, aunque lejanamente, con las lenguas habladas en el Tíbet, en el norte de Myanmar y en las tierras altas del noreste de la India. La segunda corriente provino del sur y del oeste. Los pueblos de habla indoaria, portadores del sánscrito, la tradición védica y el sistema de castas en su forma brahmánica primitiva, se desplazaron hacia el norte desde las grandes llanuras, atravesando las tierras bajas del Terai y adentrándose en las colinas. Los Bajún, la casta sacerdotal, los Chetri, la clase guerrera y administradora. Trajeron consigo la arquitectura de los templos, trajeron inscripciones en sánscrito, trajeron marcos legales y sociales que perdurarían durante un milenio. Y luego estaban los Newars. Los Newars del Valle de Katmandú ocupan un lugar especial en este modelo. Son los autóctonos, los originales, el pueblo que ya habitaba la región cuando llegó la corriente indoaria. La civilización preexistente del valle, que hablaba su propia lengua tibetano-birmana, mantenía sus tradiciones rituales budistas e hindúes en una síntesis que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, y construyó las pagodas, los patios de los templos y los barrios comerciales de Katmandú, Bhaktapur y Patan a lo largo de una historia urbana documentada de más de 2000 años. Dos arroyos, un valle habitado por personas ya arraigadas. El resultado, Nepal. La historia es lingüísticamente coherente, geográficamente lógica. Se enseña en las escuelas, aparece en los atlas y está respaldada por el tipo de evidencia cultural en la que historiadores y etnógrafos han confiado durante generaciones. Aquí es donde se complica la cosa. Cuando los genetistas comenzaron a secuenciar estas poblaciones, sin categorizarlas por idioma ni asignarles una casta, sino leyendo el registro molecular real escrito en los cromosomas, el modelo de dos flujos no se rompió, pero sí desarrolló una grieta. Y en esa grieta, algo inesperado aguardaba. Un haplogrupo del cromosoma de Y es como un apellido que se transmite no a través de registros o documentos legales, sino a través del propio cuerpo. Un marcador que viaja de padre a hijo a lo largo de miles de años sin diluirse ni modificarse. Si se conoce el haplogrupo de un hombre, se sabe algo sobre su linaje paterno, no solo de la última generación, sino de las últimas 100. El haplogrupo R1A1, caracterizado por una mutación denominada M198, es la huella genética paterna distintiva de las poblaciones asociadas a la antigua migración indoaria. Es común en las castas brahmánicas del norte de la India y alcanza su máxima frecuencia en algunas zonas del sur y centro de Asia. En poblaciones con una clara herencia genética tibetana, está prácticamente ausente,
presentándose en el Tíbet con una frecuencia aproximada del 1,9%. En el pueblo Tamang de Nepal, de ascendencia tibetano-birmana de las tierras altas, tanto por su idioma como por su cultura y perfil genético general, este porcentaje se sitúa en un modesto 4,4%. Esto concuerda con un contacto mínimo con poblaciones del sur de Asia a nivel paterno. Consideremos ahora a los Newars, el supuesto sustrato indígena preario del valle, los hablantes de lenguas tibetano-birmanas, la gente que estaba allí antes de la llegada de las corrientes sánscritas. Entre los Newars, el haplogrupo R1A1-M198 aparece con una frecuencia del 25,7%, ni indio, ni tibetano. En la población general de Katmandú, alcanza el 35,1%. Un estudio de 2007 realizado por Gaiden y sus colegas, publicado en el American Journal of Human Genetics, documentó estas frecuencias en poblaciones nepalesas y tibetanas, y lo que sorprendió a los investigadores fue la diferencia de 13 veces a lo largo de una misma cordillera. A un lado del Himalaya, 1,9%. Al otro lado, entre un pueblo que lingüística y culturalmente se identifica con la cultura tibetana, 25,7%. Eso no es un degradado, es una pared con una puerta que alguien ha estado usando. Y luego está la línea materna. El ADN mitocondrial, heredado únicamente de la madre, un registro complementario de la trayectoria de las mujeres de una población a lo largo de las mismas generaciones, cuenta su propia historia en los Newar. Aproximadamente la mitad de los linajes maternos Newar se remontan a haplogrupos del sur de Asia. Una cuarta parte se remonta a orígenes del este y sureste de Asia. Estas proporciones no reflejan ni su clasificación lingüística ni su autopercepción como indígenas prearios. La línea paterna dice sur. La línea materna dice ambos simultáneamente. El idioma dice noreste. Y los investigadores de la Universidad de Tribhuvan, al examinar la arquitectura del cromosoma Y de los subgrupos Newar, descubrieron toda la complejidad al descubierto. R1A o 3A3, H1, J2, A, presentes en una sola población. Una biblioteca genética que no debería existir si el modelo de dos corrientes fuera la explicación completa. Ni indio, ni tibetano, ni simplemente ninguno de los dos. La primera teoría, la que defiende la antropología convencional, es la de la migración masculina de élite. El valle de Katmandú ha sido un importante nudo comercial desde al menos el siglo IV después de Cristo, cuando la dinastía Licchavi estableció un gobierno basado en el sánscrito y abrió el valle a un contacto constante con las llanuras de la India. Los sacerdotes llegaron del norte para atender los crecientes complejos de templos. Los administradores siguieron las rutas comerciales. Comerciantes con credenciales de casta alta del sur de Asia se asentaron en una ciudad que ya era rica gracias a su posición en la ruta de la seda meridional. Eran hombres con prestigio social y acceso a recursos, y durante 1500 a 2000 años, sus marcadores paternos se acumularon en el acervo genético Newar a través de matrimonios mixtos, mediante los lentos procesos sociales por los que se absorben los linajes de élite. El haplogrupo O3A5-M134, el marcador paterno dominante en Asia Oriental y Tibeto-Birmania, según el mismo estudio de Gaiden, ha estado presente en las poblaciones del Himalaya durante aproximadamente 8100 años. Ese es el sustrato más antiguo. El haplogrupo R1A1 se superpuso a él durante los últimos 2 milenios, no mediante conquistas ni reemplazos masivos, sino mediante la silenciosa aritmética del prestigio y la proximidad. Esta teoría es coherente, coincide con el registro arqueológico, explica por qué ciertos subgrupos Newar, los Shakya, los Vajracharya, linajes sacerdotales con conexiones históricas conocidas con instituciones budistas indias, muestran las señales genéticas del sur de Asia más marcadas. Pero se topa con un problema. La elevada firma R1A1 no se limita a las élites Newar. Las comunidades Newar no sacerdotales ni elitistas también la aportan, aunque en proporciones más difíciles de atribuir a una única corriente de migración masculina de alto estatus. Además, la teoría no dice casi nada sobre la línea materna. Si se tratara simplemente de hombres indios de élite que se casan con mujeres de familias Newar locales,
El ADN materno debería conservar en gran medida características tibetano-birmanas, pero no es así. La influencia materna del sur de Asia está presente y es sustancial. La sola afluencia de hombres de élite no explica que ambas líneas se muevan en la misma dirección. La segunda teoría es más complicada y más incómoda para cualquiera que haya heredado la imagen estándar de los libros de texto. ¿Y si los Newar no fueran la población indígena preexistente que recibió la influencia indoaria del exterior? ¿Y si los Newar se formaron a partir de una mezcla genética mucho más antigua, hace 3000 años o incluso más, entre una población de habla tibetano-birmana que ya habitaba el valle y una gran afluencia de personas del sur de Asia que trajeron consigo no solo cultura, sino también sus cromosomas? Un estudio de 2022, publicado en Human Genetics por Basnet y sus colegas, analizó las secuencias de ADN mitocondrial de 999 individuos nepalíes y las comparó con más de 38.000 secuencias de ADN-MT publicadas de todo el mundo. El hallazgo fue sorprendente. El perfil genético de los pobladores prehistóricos del Himalaya en Nepal se asemejaba más al de los grupos Newar y Magar de baja altitud, y no al de los Sherpas de gran altitud, a quienes a menudo se considera el tipo representativo del Himalaya. Según esta interpretación, los Newar no son un vestigio de un antiguo sustrato adyacente al Tíbet, sino la mezcla original del Himalaya, la fusión fundacional. En general, el acervo genético nepalí, considerando todos los grupos étnicos, se compone aproximadamente de un 51,63% de ascendencia del sur de Asia y un 36,59% de ascendencia de Eurasia Oriental, según análisis genómicos amplios. Sin embargo, estos promedios ocultan lo que parece haber sido un proceso muy desigual y multifásico. Algunos grupos recibieron una mayor influencia del sur de Asia antes, otros después, y algunos, protegidos por la geografía o la endogamia cultural, no la recibieron en absoluto. En este modelo, la identidad lingüística de los Newar, su lengua tibetano-birmana, sobrevivió no porque fueran étnicamente tibetano-birmanos que casualmente tuvieron algún contacto con el sur de Asia, sino porque el lenguaje puede persistir a través de una transición demográfica que la genética no puede ocultar. Llegaron los hombres. El lenguaje se mantuvo. Ambos dejaron su huella. Aquí es donde los registros dejan de ser coherentes. Si esta segunda teoría es correcta, si los Newar representan una antigua mezcla genética a gran escala en lugar de un sustrato indígena preservado, entonces ocurrió algo extraordinario. Una población absorbió los cromosomas de una importante afluencia del sur de Asia y, sin embargo, conservó una identidad lingüística y cultural tan distintiva que los investigadores los clasificaron como aborígenes tibetano-birmanos durante 200 años de estudios modernos. Lo que fuera que protegió ese núcleo cultural fue poderoso. La genética no puede determinar qué fue. La tercera teoría es la que la mayoría de los investigadores evitan mencionar directamente. La presentan como una nota a pie de página sobre la adaptación a la altitud. Sin embargo, los datos no descartan que dicha nota deba formar parte del texto principal. En 2016, un equipo liderado por Hackinger y sus colegas, que publicó en Human Genetics, examinó un segmento específico de 32,7 kilobases del genoma humano, una región dentro de un gen llamado EPAS1, que regula la respuesta del cuerpo a entornos con bajo nivel de oxígeno. En los tibetanos y los sherpas, esta región porta un haplotipo de origen arcaico. No solo antiguo, sino arcaico, lo que significa que se incorporó al acervo genético humano mediante el mestizaje con los denisovanos, un linaje de homininos distinto que compartió el planeta con nuestros ancestros y que posteriormente desapareció. El haplotipo EPAS1 denisovano otorgó a los tibetanos y a los sherpas una ventaja biológica en altitud. Su hemoglobina se comporta de manera diferente a 5.000 metros que en cualquier población de tierras bajas, y la razón molecular es un fragmento de ADN de una especie que ya no existe. Esto es lo que descubrió el equipo de Hackinger al analizar las poblaciones que viven más allá de las zonas de gran altitud. El haplotipo EPAS1 denisovano está presente en poblaciones nepalesas y butanesas que viven a todas las altitudes, incluidas las de tierras bajas a 86 metros sobre el nivel del mar. En 1.507 individuos euroasiáticos analizados, incluidos 1.188 de Nepal y Bután,
La señal arcaica apareció de forma consistente en todos los grupos de altitud, con una correlación estadísticamente significativa con la elevación, coeficiente de Spearman 0,75, valor P 3,9 por 10 elevado a menos 11, pero no estuvo ausente a baja altitud. Tampoco estuvo ausente en el valle. Los investigadores se cuidan de presentar esto como un hallazgo sobre biología adaptativa, no sobre clasificación de ascendencia, y esa cautela es apropiada. Pero consideremos qué significa que los Newars representen el punto de mezcla original entre las poblaciones de las tierras altas y bajas del Himalaya. Consideremos que su genoma podría contener rastros de una tercera población ancestral, una que no es ni del sur de Asia ni del este de Asia, una que es anterior a ambas corrientes migratorias, una que no aparece en ningún panel de referencia moderno utilizado en las pruebas de ascendencia para consumidores, porque ninguna población moderna es su descendiente directa. Los datos no confirman esta lectura, simplemente no la descartan. Imagínese que está de pie en el patio del templo Pashupatinath, a orillas del río Bagmati, en Katmandú, con los primeros rayos de sol de una mañana de principios de junio. Son las 5:30 de la mañana. La temperatura es de 22 grados Celsius y el aire transporta tres cosas a la vez: la dulzura de las guirnaldas de caléndulas colocadas en los santuarios antes del amanecer, la densa nube de humo de incienso de los ghats de fuego a la orilla del río, y debajo de ambos, el frío olor mineral de las piedras del río y la humedad premonzónica que asciende de las riberas del Bagmati. Las cumbres del Himalaya son visibles desde el borde del valle en las mañanas despejadas, y esta es una mañana despejada, blanca, distante y de apariencia imposible, como siempre se ve en las montañas cuando uno se encuentra en una ciudad a sus pies. El hombre que realiza el ritual matutino frente a usted es Newar. Los mantras que pronuncia están en sánscrito, una lengua litúrgica que viajó hacia el norte desde la llanura del Ganges con la tradición brahmánica. El tejido de la tela que lleva en la cintura presenta un motivo que evoca las tradiciones textiles del Tíbet. El templo en el que se encuentra fue construido por artesanos que desarrollaron una forma arquitectónica, la pagoda escalonada, que influyó en el diseño de templos en todo Nepal y en el propio Tíbet. Ha vivido aquí, en esta ciudad, en esta continuidad, toda su vida. Sus antepasados han vivido aquí durante 40 generaciones. Esta ciudad ya era antigua cuando cayó Roma. Él no se percibe a sí mismo como un misterio, simplemente está aquí. Ahora imagina que un técnico te entrega un documento, un informe genético, sus resultados. Sur de Asia, 52%. Eurasia Oriental, 36%. Componente himalayo no clasificado, 12%. El técnico explica que el 52% y el 36% coinciden con poblaciones de referencia conocidas. El 12% no. No coincide con ninguna población moderna de la base de datos. No se agrupa con muestras tibetanas. No se agrupa con muestras del sur de Asia. No se agrupa con ninguna especie viva que el algoritmo pueda identificar. El técnico hace una pausa. Y aquí la historia deja de ser simple de la manera más inesperada, porque el cambio de enfoque no tiene nada que ver con los Newar. Se trata de los Sherpas. Los Sherpas son el pueblo más famoso de Nepal a nivel internacional. Representan la identidad himalaya ante el mundo exterior. Los guías de alta montaña, los alpinistas, los acompañantes en las cumbres, un pueblo cuya adaptación genética a la altitud ha sido objeto de numerosos estudios precisamente por su extraordinaria capacidad. Cuando la mayoría de la gente piensa en la población indígena de Nepal, cuando busca una imagen de la herencia humana himalaya, piensa en los Sherpas. Los Sherpas son los recién llegados. Una investigación realizada por Bandari y sus colegas, publicada en Scientific Reports en 2015, basada en 582 muestras genéticas de Sherpas de Nepal y la región autónoma del Tíbet, concluyó que los Sherpas son una población de reciente origen procedente de la meseta tibetana. Su adaptación a la altitud, las variantes del gen EPAS1, la regulación de la hemoglobina que les permite desenvolverse por encima de los 8.000 metros, no se desarrolló en Nepal. La heredaron directamente de sus ancestros tibetanos, quienes ya la habían desarrollado durante decenas de miles de años en la meseta y que emigraron al valle de Khumbu, en Nepal,
en los últimos siglos. La tradición oral Sherpa sitúa esta migración alrededor del siglo XV después de Cristo. Los datos genéticos concuerdan con esta versión. Llegaron los Sherpas. Trajeron consigo sus genes de altitud. No los desarrollaron allí. Los Newar han estado presentes en el valle de Katmandú durante más de 2000 años. Su genoma contiene evidencias de todas las migraciones que han atravesado ese valle, del sur de Asia, del este de Asia y alguna aún más antigua que no se puede clasificar. Su registro genético es, sin duda, el más complejo, el más desordenado, el más difícil de explicar. Pero la complejidad no es contaminación. Un genoma que se resiste a resolverse de forma precisa no es un genoma que haya fallado en ser puro. Es un genoma que estuvo presente en todo momento, que guardó registros cuando nadie más escribía. Los Sherpas llegaron puros y adaptados. Los Newars llegaron primero, absorbiéndolo todo, sin olvidar nada. Ese genoma, desordenado, estratificado, controvertido, podría ser lo más antiguo del Himalaya. La historia genética de Nepal no es un caso excepcional. Es el ejemplo más claro posible de algo que es cierto en todas partes, pero que rara vez se manifiesta de forma tan evidente. Las fronteras entre civilizaciones nunca han coincidido con las fronteras del ADN humano. Cada cordillera, cada río, cada línea política trazada en un mapa, se ha utilizado en algún momento para decir, estas personas pertenecen aquí, y aquellas personas pertenecen allá. El genoma, de forma silenciosa y constante, en todas las poblaciones secuenciadas, se ha negado a seguir esa instrucción. Guarda sus propios registros. Atraviesa barreras. No reconoce los acuerdos establecidos por encima de él. Lo que hace visible el caso del Himalaya, lo que hace que Nepal sea útil para este argumento, es la extrema singularidad de su geografía. Se trata de las montañas más altas del planeta. Si dos poblaciones pueden mezclarse tan profundamente, intercambiar tanto ADN, a través de una barrera tan formidable, a través de 2000 años de separación cultural documentada, entonces la idea de la ascendencia como una dirección fija, como una propiedad permanente de un lugar, no es simplemente científicamente imprecisa, es geográficamente imposible. El genoma nepalí no revela una población atrapada entre dos identidades, sino una población que se formó antes de que estas identidades se separaran. Una población que conserva la memoria de una época en la que el sur y el este aún no tenían frontera, pues ésta no se había definido. Quienes no son indios ni tibetanos no son un enigma por resolver, sino un archivo por descubrir. Un archivo que ha ido acumulando entradas durante 3000 años, escrito en una caligrafía que ningún mapa político ha utilizado jamás, conservado por un pueblo que nunca necesitó un genetista para saber quiénes eran. No es indio, no es tibetano, es más antiguo que ambos nombres y aún escribe.